Muy bien, todos a la distancia reciban un cordial y especial saludo. Nos da mucho gusto saber que continúan vinculados a través de estos medios tecnológicos, en este caso del Facebook, del YouTube. A todos ustedes, de verdad, nuestra más sentida gratitud, porque sabemos que perseveran y son constantes en las verdades eternas de nuestro Rey. Esto es en la bendita palabra del Señor. A todos ustedes, bienvenidos. Esperamos que sea un tiempo, como siempre, de gran bendición al ser expuesta la bendita palabra del Señor. A todos gracias, muchas gracias desde las diferentes latitudes de nuestra nación que sabemos se conectan. Hacemos llegar nuestra gratitud también. De verdad, siempre será un privilegio saber que la palabra está corriendo, saber que la palabra no se ha detenido. Desde las diferentes latitudes, sabemos desde Sabana de Torres, desde Medellín, desde Cali, desde el Chocó, desde La Guajira, desde Yopal, desde Saravena, Caquetá, Villavicencio. Bueno, se me escapan, la verdad, varios y la verdad es que son varias las latitudes o los lugares o las poblaciones a donde estamos llegando que bueno, gracias a todos, de verdad, y gracias a nuestro Rey de Gloria que permite que la palabra siga fluyendo. Ustedes, matrimonios, pues un especial saludo. Qué bueno saber que se encuentran como familia, estando atentos a la bendita palabra del Señor. A cada una de las familias, de verdad, qué bendición saber que se encuentran muy atentos a una enseñanza como la de hoy. Muy bien, algunas noticias para compartirles. El próximo domingo, o sea, de hoy en 8 días, si el Señor a bien tiene, estaremos haciendo nuestro servicio en la planta física de la iglesia. Bueno, entonces espero que para ustedes, para mí es causal de gozo y de alegría, espero que para ustedes también. El próximo domingo entonces estaremos congregándonos como el Señor a bien tiene, ¿no? Entonces desde allí será nuestro servicio, todos bienvenidos. Por favor, no desestimen las medidas sanitarias, no desestimen su lavado de manos, la aplicación de su alcohol, de su cubrebocas, no lo desestimen, por favor. Bueno, para mí es motivo de gozo, de alegría. Así que, pues bueno, próximo domingo estaremos allí, anunciaremos por las diferentes redes, aplicaciones, aulas virtuales, los horarios. Bueno, recuerden siempre que estamos de lunes a sábado, 5 de la mañana en nuestra oración. Son 100 orantes vinculados como un ejército clamando y suplicando, ¿no? Por cada uno de los hermanos. ¿Cuántos saben que clamamos por cada uno de los hermanos a los que no volvimos a ver? Hermanos a los que vemos también, pero también clamamos y rogamos por nuestra nación, por nuestros gobernantes, así que todos bienvenidos, 5 de la mañana de lunes a sábado y en un día como hoy domingo, 6 de la mañana. Alguien muy gentil, respetuosa, sí, muy respetuosamente, es indudable que se acercó de manera respetuosa, me dijo, pastor, ¿y por qué no descansa el domingo de orar? Mi respuesta fue en dos direcciones. La primera, porque tengo una necesidad que no me deja descansar y es la de estar en constante relación con mi Señor y de estar clamando por mi nación. Y la segunda, porque es que mi adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, no descansa, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo yo? ¿Sí? Si es lo único que nos fortalece, lo que nos mantiene firmes, arraigados y fortalecidos. Muy bien. Lo segundo que tiene que ver es, bueno, mostrar nuestro contento por el Instituto Teológico Internacional, ha sido una gran bendición. Las inscripciones ya se cerraron y el contentamiento viene porque hay más personas que se quieren vincular y para el segundo semestre creemos, por lo que estamos viendo, que tendremos la apertura de otra aula virtual para el Instituto Teológico Internacional. Así que estamos muy contentos, la verdad, muy contentos, muy contentos. Lo segundo son las aulas virtuales. El curso de Hebreos, el aula virtual de Hebreos fluye, damos gracias al Señor también. Los básicos, los estudios básicos también, así que si usted no está vinculado, no está estudiando,
lo invitamos para que se vincule. Vincúlese de manera formal, vincúlese, contáctese y con mucho gusto. Si alguien no sabe cómo contactarse o algo, haga la solicitud, por favor, y con mucho gusto. Si hay hermanos de la iglesia que le estén viendo con respecto a la solicitud, se estarán comunicando con usted. Bueno, así que bien, dicho lo anterior, pues qué bueno tener este bendito y santo tiempo. El verdadero creyente y su ancla, si usted bien tiene titular y tomar nota o tener claro el verdadero creyente y su ancla. No cabe duda que estamos viviendo unos tiempos de incertidumbre. Y esto voy a hacer una introducción para posteriormente orar, para que la palabra del Señor sea expuesta. Bueno, inicialmente déjeme por favor hacer esta introducción. No cabe duda que se están viviendo unos tiempos muy complejos, tal vez con cierto desasosiego, para algunos con desesperanza, para otros con ningún tipo, de alguna manera, de certidumbre, ¿no? Esto es incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de alguna manera ha venido como también tocando la iglesia. La incertidumbre parece ser también tocar a las puertas de los corazones de algunos hermanos y hermanas que dicen ser creyentes, o por lo menos que dicen ser creyentes. La incertidumbre ha venido afectando de una manera muy, muy particular a los hogares, trayendo división, trayendo disensión, ¿no? Sobre todo división. La incertidumbre ha hecho que los hogares, las familias, los matrimonios se vayan desmembrando. La incertidumbre ha hecho que muchos sientan temor al mañana, y por temor al mañana han venido tomando una serie de decisiones, de determinaciones, que muchas veces van en contra ciertamente de la unidad familiar, de la unidad con los hijos, de lo que verdaderamente se consideraría valioso. Pero es la incertidumbre lo que ha hecho también que algunos hombres entren con cierto desespero, con cierto desasosiego, pero también con cierta ansiedad a tomar una serie de decisiones y determinaciones. La incertidumbre ha hecho de alguna forma que también mujeres pierdan como su sabiduría y destinen más bien el tiempo que debiera de ser para sus hijos, su familia, edificar su casa, a otro tipo de actividades. La incertidumbre, hermanos. La incertidumbre, para los que a bien tienen tomar nota y saben que si hay algo a lo que acudamos siempre es al estudio de las palabras, ¿no? En este caso de la palabra incertidumbre vamos a mirar etimológicamente qué significa. Bueno, ¿qué significa la palabra incertidumbre? Incertidumbre significa falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Incertidumbre significa algo que genera inquietud. Incertidumbre hace alusión a duda, vacilación, irresolución, indecisión, una falta absoluta de confianza. Eso es incertidumbre. ¿Me estoy haciendo entender? Se lo repito, incertidumbre, falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Es generador de inquietud, incertidumbre, duda, vacilación, irresolución, indecisión, una falta absoluta de confianza, ¿no? A la ausencia de certidumbre se le denomina incertidumbre, se lo repito, a la ausencia de certidumbre se le denomina incertidumbre. Que ciertamente, como lo vimos, incertidumbre es algo que carece, ¿no? Va en dirección a que carece de certeza, de seguridad, de confianza, ¿no? Por eso no se toman buenas decisiones o determinaciones, porque cuando hay falta de seguridad, de confianza, de certeza, cuando hay duda, vacilación, irresolución, indecisión y una falta absoluta de confianza, pues obviamente se van a tomar decisiones o determinaciones que en muchos casos no son las mejores. Incertidumbre, ¿no? Cuando vemos la palabra incertidumbre es la suma, ¿no? Digámoslo así, o mejor, la unión de dos componentes en cuanto a lo que se refiere estudio de la palabra. El prefijo in, ¿no? Es sinónimo de no o de sin, el prefijo in, sinónimo de no o de sin. Y ya la terminación certudo viene de un término que es certudinis, ¿no? Entonces, certudo, certudinis, que trae la raíz del certus. Certus significa cierto, cierto. Entonces, certus, cierto, ¿no? Y tudo, que es certudo, certus, cierto, y tudo, del sufijo virtud o cualidad.
como si quisiéramos parafrasear, entonces diríamos que certidumbre es la unión de elementos que significan lo cierto, y lo cierto corresponde a virtud, a cualidad. Entonces, a la verdad, lo que se precisa hoy, ¿no?, mis amados hermanos, es de certudinis, o sea, de certidumbre. Este vocablo se refiere a lo que es verdadero, que no se pone en duda el conocimiento claro y seguro, que hay una plena confianza, que hay absoluta confianza en lo que se ha dicho creer y a quien se ha dicho seguir. Eso significa certidumbre, eso es certudinis, ¿no?, que no depende de las circunstancias, acontecimientos o situaciones, y que no es resultado del azar. Eso es certudinis. Lo contrario, certudinis, certidumbre, lo contrario a incertidumbre, duda, vacilación, irresolución, indecisión, esa falta absoluta de confianza, ¿no?, que viene siendo como el combustible, un combustible de alto octanaje, esto es un combustible poderoso, suficiente en poder como para generar, como para crear temor, un temor que crea lazo. No sé si me estoy haciendo entender, amados hermanos. Muy bien. Dicho lo anterior, entonces, al ser expuesta ahorita la palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos, buen santo, que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, tu palabra que va a ser expuesta, Señor, traiga certidumbre, Señor, certudinis para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por favor. Que sea tu palabra la que nos lleve a desarraigar toda incertidumbre, Señor, toda falta absoluta de confianza, Señor. Que nos despojemos, que desarraiguemos de nuestras vidas toda duda, toda vacilación, toda irresolución, toda indecisión, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu palabra, bendito Rey Santo, la que nos lleve al certudinis, esto es, Señor, a lo verdadero, a lo que verdaderamente es seguro, a lo que nos genere absoluta confianza, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos, Señor. Te lo pedimos, buen Señor. Y el que tenga oídos, oh Rey, para oír, que oiga lo que la bendita palabra del Señor hoy quiere enseñarnos por medio del Espíritu Santo. Gracias te damos, amado Rey Santo. Amén y amén. Muy bien, acompáñeme a Proverbios, dicho lo anterior, hablando de certudinis, esto es plena confianza. Acompáñeme a Proverbios 29, 25, que viene siendo como, digámoslo así, el principio de lo que va a ser nuestra enseñanza. Entre otras, una enseñanza que está hoy dividida en dos partes. Bueno, mi introducción, ¿no?, que a su vez la desarrollaré de igual forma, discúlpeme, en dos partes, ¿no? La primera, que tendrá que ver, ¿no?, con hacer aclaración a confianza en Proverbios 29, 25, y seguiré como corresponde a nuestro texto base, que también será conclusión, ¿sí?, conclusión de nuestra enseñanza. Así que, mi amado hermano, ancle su pensamiento, ancle su alma, ancle toda su atención a lo que el Señor tiene para nosotros en un día como hoy, con una palabra como esta. Amén. Así que ancle su corazón. A propósito, el verdadero creyente y su ancla, ¿no? Ancla, está descrita en la carta del autor a los Hebreos, cuando habla de ancla, ya lo veremos. Ancla es ese elemento que se utilizan los marinos de alguna forma para que, aunque la barca o la nave, la embarcación se mueva, no se deslice, o sea, no naufrague, no se pierda, ¿sí? Lo mismo ocurre con nosotros y el efecto que tiene la palabra en nosotros. La palabra para nosotros es esa ancla en nuestra alma, que aunque las circunstancias nos hagan movernos, por momentos nos zarandeen, ¿no?, como que por momentos las circunstancias se tornen muy rudas, muy toscas, nos mantengamos siempre ahí, sin deslizarnos, sin naufragar, sin separarnos del puerto seguro. ¿Quién es nuestro puerto seguro? Jesucristo, ¿sí? Entonces, a esta alusión de ancla va dirigido, ciertamente, el tema de nuestra enseñanza hoy. Muy bien, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo,
mas el que confía en Jehová será exaltado. Bien, no me voy a detener en el temor, ni en la desconfianza, ni en la incertidumbre, habiéndole expuesto ya etimológicamente lo que significa incertidumbre. Y nos dimos cuenta ciertamente que la incertidumbre, la falta de confianza, de acuerdo a lo que se expuso con respecto al estudio de las palabras, que la incertidumbre, la falta de confianza, la duda, la vacilación, la irresolución, la indecisión, es como ese combustible de alto octanaje que sirve de alguna manera para crear temor, y el temor paraliza. Pero aquí en este texto hay dos aspectos que son claves. Primero, el temor del hombre pondrá lazo, o sea, el temor paraliza. El poner lazo es como alrededor unas ligaduras que no hacen que el creyente seguramente se pueda desplegar lo que el Señor ha puesto en él, sus dones, sus talentos, en fin, ¿no? Pero está la otra parte, que es una preciosa y hermosa de las promesas. Dice más, o sea, como refutando lo anterior, él, o sea, tú, que confía, el que tiene certidumbre. ¿Qué significa certidumbre? Se refiere al que tiene por cierto, por verdadero, aquel que está seguro, que tiene una plena y absoluta confianza, ¿no? Que el que confía en el Señor será exaltado. Ahora, la exaltación no es un tema que va a alimentar tu ego, tu orgullo, tu autosuficiencia, tu arrogancia. No se está refiriendo a eso el proverbista. Bueno, eso debe quedar muy claro. Así que aquí tenemos un proverbio cuya parte es una verdad en sí misma, ¿no? Mas el que confía en el Señor será exaltado. Mas el que verdaderamente en el que hay certudinis, esto es, el que tiene su plena confianza, su absoluta confianza, el que de verdad tiene la seguridad, ¿no? En el Señor, ese será exaltado, ¿no? Y definitivamente esta es una verdad, ¿no? En sí misma para los dos sentidos. Para el que teme, no le quepa la menor duda. Para el que mantiene en incertidumbre, pues mantendrá paralizado y lleno de temor, ¿no? Pero para el que confía en el Señor, este será exaltado, ¿no? Este será exaltado. Así que a tener en cuenta ciertamente siempre que lo que hace la incertidumbre, y vuelvo y le repito, no con el ánimo de detenerme allí, es que crea duda, vacilación, irresolución, indecisión, falta absoluta de confianza, ¿no? Y es un grave peligro. Y voy a citar tal vez 3 peligros rápidamente de la incertidumbre, ¿no? El primero, ¿no?, es que la incertidumbre que puede hacer a una persona y que puede traer a una persona duda, vacilación, irresolución, indecisión y falta absoluta de confianza, hace de esa persona una persona que todo el tiempo está cuestionando y que todo el tiempo está murmurando. Y la murmuración hace referencia a rezongar, que todo el tiempo está rezongando con respecto a Dios, ¿no? Y es un pecado grande, no solamente para sí mismo, sino es también de tropezadero para otros, a los cuales también por causa de esto conducen a otros a graves pecados, ¿no? Manteniéndolos como pajarillos cautivos en sus propias jaulas o como en una trampa, ¿no? Recuerden, mi amado hermano, que el que de alguna manera vacila, duda, este genera temor. Y eso es contagioso, eso es más contagioso que lo que se está viviendo hoy, ¿no? Así que no solamente es un grave pecado quien genera este tipo de situación, sino también es un grave pecado porque hace tropezar a otros, ¿no? Hace tropezar a otros. El que vive en esa incertidumbre, ¿no?, y cuestiona y es criticón, pues lleva a otros a cometer verdaderos actos de ignominia que Dios desprecia, que Dios aborrece, que son actos de abominación. Mire, para ejemplos, ¿recuerdan ustedes a Aarón por allá en Éxodo 32, en el versículo 2, 3 y 4? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que le dijo el pueblo en ese momento a Aarón? Este fue un pueblo que pareciera que se dejó atrapar por la incertidumbre,
¿sí? Y este pueblo le dice a Aarón, ¿no? Haznos dioses, Aarón, Moisés se demora. Y dice la palabra que Aarón les dijo, bueno, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó en las manos de ellos e hicieron, ¿no? Con buril dieron forma a un becerro, ¿no? Lo fundieron. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ninguna fiesta para Jehová. La tal fiesta de la que se habla acá era de actos inmorales, impúdicos y de verdad innombrables, ¿no? Entonces mire cómo un pueblo, ¿no?, que vive en la incertidumbre, y un líder que vive en la incertidumbre lleva a hacer todo lo ignominioso para Dios, ¿no? En la incertidumbre llevan a hacer todo lo ignominioso para Dios. Y sabe, esa incertidumbre, ¿no?, cuando se toman esa serie de decisiones y determinaciones de error, ese tipo de incertidumbre lleva a la persona también a ser un mentiroso, un aparente. ¿Por qué? Porque cuando se le descubre ciertamente su duda, su irresolución, su falta de confianza y su pecado, pues esa persona lo primero que hace es argumentar para tratar de salir favorecida y no aceptar su pecado y no aceptar su error, me equivoqué, sino tal vez, ¿por qué no expresar en algunos? Lo nota uno, Dios me dijo, Dios me habló, Dios tal cosa, Dios la otra, cuando no ha sido así. Miren en la mentira que cayó Aarón por haber dejado, de alguna manera, haberse dejado presionar también y haber tropezado a un pueblo habiéndolo también hecho tropezar en la ignominia, en la abominación. Y miren las mentiras de Aarón. Escuche, versículo 21, de Éxodo capítulo 32. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Escucha, ¿qué te ha hecho este pueblo? A causa de la incertidumbre, el pueblo le hizo tropezar. A causa de la incertidumbre, hermano, que te hace murmurador, criticón y cuestionador, haces tropezar a otros. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Como quien dice a Moisés, oye, ¿este pueblo te hizo tropezar? ¿Que has traído sobre él tan grande pecado? Y dice la palabra, y respondió Aarón, no, no se enoje mi señor, ¿no? Como algunos, ¿no? Con ciertos argumentos. No, Dios me dijo, sí, ¿cómo no? No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Al pueblo, no él, al pueblo, ¿no? Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, escuche, dice Aarón, ¿y quién tiene oro? No, él no preguntó quién tiene oro. Él le dijo al pueblo, entonces él le dijo al pueblo, aparten los zarcillos de oro. Él no dijo, oiga, disculpen, ¿quién tiene oro? No, él sabía que el pueblo tenía oro. Y les dijo, aparten los zarcillos de oro. Él lo sabía, no dijo, ¿quién tiene oro? La pregunta no fue esa. Y dijo, apártenlo. Ahora sí. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. No es cierto. No es cierto. Dice la Biblia que él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. No dice, mire la mentira en la que cayó. Dijo, no, yo lo eché y salió esto. No es cierto. Entonces, mire, hermano, cuando la incertidumbre, ¿no?, toma como presa a una persona, cómo las personas pueden hacer tropezar, hermano, tropezadero. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre los hace cuestionadores, los hace criticones, murmuradores, señaladores, ¿no? Así que igual con Saúl, recuerden ustedes, ¿no? Con Saúl igual. Tuvo más cuidado, ¿no? Tal vez de que su pueblo lo exaltara que agradara a su Señor, ¿no? Para él era más importante mantener su imagen. Pilato también temió que se presentara queja al César y por ello traicionó su conciencia. Se dejó presionar de un pueblo que cuestionó, que criticó, que murmuró.
¿no? Pedro negó a su maestro, se dejó presionar, sintió temor por el qué dirán cuando cada una de las personas le señaló y le decía, usted estaba con él, ¿no? Entonces son aquellos, amados hermanos, aquellas personas que son presas de la incertidumbre y por ello, entonces, caen en ser cuestionadores, criticones y murmuradores. Y el segundo de los peligros es que mantiene a muchos alejados de la conversión, de nacer de nuevo, esto con respecto al incrédulo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque muchos al verse o al sentirse ridiculizados o apartados, ¿no?, por el círculo social, ¿no?, prefieren no hacer parte de la iglesia, del cuerpo, del reino, ¿no? Prefieren no decir creyentes, ¿no? Entonces ese temor a verse ridiculizados, o seguramente al verse perseguidos, o tal vez a no verse tenidos en cuenta en lo social, en los cumpleaños, en los bautizos, en las primeras comuniones, en los matrimonios, ¿no? Tal vez no son bienvenidos en piquetes contubernios, foforros o similares, incluso hasta son partícipes de santos óleos, se les excluye, pues eso pareciera que les causa cierto temor, ¿no? Les causa temor, ¿no? Y por eso muchos no se acercan a Cristo. Por eso muchos rehúsan vida cristiana. Bueno, eso en el mundo que se dé pareciera como algo anormal, pero no podemos ser faltos de compasión y seguir instando y seguir de alguna manera insistiendo en que se arrepientan. Pero ¿y qué decir en los que son cristianos y todavía sienten temor por no ser miembros invitados a piquetes contubernios, foforros o similares, ¿no? ¿Qué decir de aquellos que se sienten deprimidos porque no los invitan a matrimonios, primeras comuniones, bautizos, o tal vez a los eventos que desarrolla o realiza Pepa Pombo, Marta Mendieta y los 8 de Gomorra con los 9 de Sodoma? ¿Qué decir del creyente que se aflige por estas cosas, hermanos? Esto no ha de ser así en ninguna manera, ¿no? Esto no ha de ser así en ninguna manera, hermano. Nosotros no estamos llamados, ciertamente, a deprimirnos por cosas tan banales, superficiales, abyectas, que no tienen sentido, hermano. Apocalipsis 21:8 es muy claro, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? Hay un texto acá, en esta versión, leo varias versiones del 21:8, mire este texto con respecto a la parte moral, que es muy importante, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. Hablando de inmorales, o sea, el Señor condena la homosexualidad, el lesbianismo, todo acto inmoral depravado, porque eso es depravación, ¿no? O sea, todo lo que vaya en contra del diseño original de Dios, varón y hembra, matrimonio es depravación, es inmoralidad, y eso ya es cosa juzgada, y el tal ya está condenado, a menos que se arrepienta, y hallará y alcanzará la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La incertidumbre también impide desarrollar con responsabilidad, con valor, con compasión nuestros deberes como creyentes. Por la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre? La duda, la vacilación, la irresolución, la indecisión, la falta absoluta de confianza. Eso nos impide desarrollar con responsabilidad nuestros deberes como creyentes. ¿Cuáles deberes? Tenemos unos deberes muy especiales, entre otros privilegios: la oración, el estudio de la palabra y la congregación. Pero la incertidumbre, que es el vacilar, que es la irresolución, que es la falta absoluta de confianza, hace que no verdaderamente vivamos en tan preciosos privilegios que el Señor tiene para nosotros. Porque es a través de la oración, del estudio de la palabra y la congregación, ciertamente, que nosotros también acudimos a nuestro Dios para que el Señor tenga misericordia. Misericordia, Señor, ten piedad de los nuestros. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, la incertidumbre, miren cómo afecta y de qué manera, hermano. ¿De qué manera? Porque cuando debieran de fluir los dones y los talentos para el servicio del Señor,
El que duda, el que vacila, el irresoluto, el indeciso, el que tiene falta de confianza, no lo lleva a cabo. Y lo que es más grave aún, los dones y los talentos no son de él ni de ella, son de su Señor. Bienaventurado aquel al que su Señor lo encuentra verdaderamente multiplicando sus dones y sus talentos. Bienaventurado aquel al que su Señor cuando venga lo encuentra multiplicando sus dones y sus talentos. Así que mi amado hermano, aquel cuyo manifiesto es que no avanza, es que estoy estancado, es que estoy desanimado, ¿no? Es porque se encuentra como pajarillo, atrapado, pero atrapado en la trampa que él mismo diseñó, que él mismo desarrolló y por la que él mismo quedó paralizado. ¿Qué desarrolló? ¿Qué cultivó? ¿Qué hizo que creciera? La incertidumbre, la falta de confianza. ¿En quién? En su Señor. Y si hay esa falta de confianza en su Señor, déjeme decirle, ¿será salvo? Alguien me señalará y me dirá, pastor, ¿y quién es usted para señalar quién es salvo y quién no es salvo? De esto hay hartos. No, hermano, es que la salvación tiene que ser reflejada. La salvación es con evidencias, se muestran las evidencias. No hago obras para salvación, eso es claro. No somos salvos por obras, pero somos salvos y producimos obras. Somos salvos y damos evidencia. Salvación, hermanos. O sea que si eres salvo, hermano, no tiene por qué haber incertidumbre. Pastor, todo esto que nos acaba de hablar de incertidumbre para llegar a salvación, sí, hermanos, sí, tiene un sentido, tiene una razón, hermano. Y es que el que verdaderamente es salvo no desconfía. El que verdaderamente sabe cuál es su salvación, tiene certeza y seguridad. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Los predicadores de la iglesia en Galacia, digo predicadores porque sí, puede estar así, se desviaron, se descarriaron a falsas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo les dice en Gálatas capítulo 3 versículo 1, oh Gálatas insensatos. Se desviaron, se descarriaron a las falsas doctrinas, ¿no? Y solo por una razón, para ser considerados ellos sabios y de esta forma continuar desarrollando rudimento antiguo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Qué ocurre entonces? Con lo que acabo de mencionarle, que el que duda, que el que vacila, que el que es irresoluto, indeciso, aquel que no tiene absolutamente confianza en su Señor, será presa fácil de predicadores como los de Galacia. Y muy seguramente se desvíen a falsas doctrinas. Y esto para que sean considerados o sabios o puedan figurar, ¿no? Pero, oh preciosa promesa que viene de la bendita palabra del Señor. Mas el que confía en el Señor será exaltado. Mas el de la certudinis, más el de la seguridad, más el de la absoluta confianza de que ha sido salvo, no por obras, sino por pura gracia, ese recibirá honra. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Espero estarme haciendo entender. Oh, preciosa promesa, hermano. Más el que confía, más el certudinis. No, oye, que no sé, ese debiera ser un nombre tal vez para sus futuros hijos o sus nietos, ¿no? Imagínense este nombre, María Teresa Certudina. No quedaría mal, ¿no? O tal vez, no sé, Josué Certudini. Quedaría bien, ¿no? Pues hermanos, debiera de ser ese nuestro rasgo, nuestra identidad, nuestra identificación, debiera de ser de uno que tiene la certeza, la confianza, la absoluta seguridad de que ha sido salvo por gracia y a ser salvo y vivir en la salvación de su Señor. No admite ni vacilaciones, ni resoluciones, ni dudas, ni indecisiones, ni falta de confianza, no es cuestionador, no es criticón, se mantiene cerca de su Señor y aparte de eso desarrolla con responsabilidad, con valor, con pasión sus deberes como creyente, oración, estudio de la palabra, congregación, y fluirán y servirán. Amén. ¿Me estoy haciendo entender?
No es el pusilánime temor del hombre, ni su apatía de incertidumbre lo que será exaltado, sino, escuche, sino la confianza, la certeza, la certudinis, la seguridad del creyente que ha sido salvo por su Señor. Si Dios con nosotros, pues somos fuertes porque Él es con nosotros. ¿Y por qué habremos de temer? Es por ello que cuando oramos, perdemos el temor, tenemos relación. Cuando estudiamos la palabra, nos estamos preparando con valor. Cuando nos congregamos, ciertamente nos sentimos parte de un ejército confiado. Amados hermanos, era lo que le pasaba al apóstol Pablo. ¿Sí? Bien, estoy a unos minutos. Conclusión. Increíble, ¿no? Nuestra conclusión, entonces, será con nuestro texto central. Nuestro texto para desarrollar. Será nuestra conclusión. Permítame, por favor, leer esta versión que tiene como objetivo la conclusión. Tengo una que es Américas, otras par de versiones, pero estaremos en una versión Reina y Valera 960. Como conclusión, entonces, mis amados hermanos, desarrollaremos ciertamente uno de los pasajes muy especiales, como todos los pasajes, ¿no? Tan especial la palabra. Pero digo especial porque recién converso, chiquito espiritual, llegó a mis manos este pasaje. Y pues ciertamente me costó algo, estaba chiquito espiritual, me costaba. Pero hubo algo que atravesó mi corazón, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se convirtió como en ese pasaje que me hizo desarrollar certudinia, me hizo un certudinis, o sea, un confiado en mi Señor. Saber que la salvación que el Señor me había prodigado, no era por mis virtudes y capacidades, sino por las excelencias y los méritos de Cristo, pues también me hizo traer como reposo, descanso y paz, porque por mucho tiempo intenté buscar el cómo agradar a Dios desde diferentes aspectos de mi propia vida y se me había como convertido en una carga, en algo pesado de llevar, el decir que creía, ¿no? Porque sentía por momentos que no agradaba a Dios, porque sentía por momentos que tampoco merecía como el perdón o el sentirme digno delante de Dios, ¿no? Así que acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 31 y estaremos hasta el 39, como el tiempo nos dé, lo desarrollaremos. Amén. Muy bien. Empieza el apóstol Pablo, 8, 31 al 39. Quisiera, la verdad, que hubiese sido un poco más amplio con respecto a la lectura, pero el tiempo estamos como apremiando. Muy bien. El apóstol Pablo está como concluyendo este capítulo de una manera, permítame así, insuperable, sublime. El apóstol Pablo está concluyendo este capítulo como con un poema de certudinia, de certudinis, de seguridad, de confianza. ¡Guau! Vamos a verlo, hermano, vamos a verlo porque esto, hermano, esto de verdad que es... El apóstol Pablo está como configurando un precioso poema, ¿no? Para los miembros de la iglesia, para que no permitan la duda, la vacilación, la irresolución, la cobardía. El apóstol Pablo, de manera tal, como configurando, entretejiendo semejante poema de seguridad, ¿no? Está haciendo una declaración que empieza con una pregunta, ¿no? Y cuando empieza con la pregunta, con esa pregunta, responde, ¿no? Pero empieza a hacer una serie de preguntas a partir de ahí. Empieza a hacer una serie de preguntas que son preguntas que van cobrando como una intensidad, que son preguntas que logran al final un cierre en un crescendo. Crescendo es en una alta entonación de seguridad que dice uno: Dios, a la verdad que qué bendición vivir, seguir y mantenernos en el Dios, en el Jesús, el Mesías que decimos creer.
Uy, hermanos, qué gran bendición. Y empieza el apóstol Pablo, ¿no? Haciendo preguntas, el apóstol Pablo utilizando como el método socrático, esto es haciendo preguntas, ¿no? Y tratando de alguna manera de enseñar a través de preguntas. Pero empieza el apóstol Pablo diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Se refiere sin duda a los asuntos que él acababa de tratar en gran parte del capítulo, ¿no? En gran parte del capítulo. Así que lo que estamos viendo a partir de del capítulo, del versículo 31, lo que estamos viendo se relaciona ciertamente con la expiación sustitutiva de Cristo. Esto es la obra de Cristo en la cruz. O sea, de Cristo como sustituto, de Cristo como Cordero Santo puesto en la cruz a causa de mis pecados, de Cristo recibiendo el castigo que era para mí, Él puesto allí por mí. ¿Sí? Entonces, el foco específico ciertamente es que tengamos una seguridad. ¿Cuál? Recuerden que está concluyendo el capítulo. ¿Cuál? Que Cristo pagó por mis pecados. Que yo, habiendo recibido, debiendo de ser yo el que hubiese recibido ese castigo, lo hizo Él, el santo, el cordero sin mancha, el inmolado, Él por mí, para que yo fuese limpio de pecado, para que yo fuese libre de la condenación. Amén. Así que el apóstol Pablo empieza diciendo, ¿no? Y preguntando, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué pues diremos? Si tenemos un sustituto, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿no? ¿Quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿no? O sea, el apóstol Pablo está haciendo una declaración, una gran declaración. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? O sea, está diciendo el apóstol Pablo, mire hermanos, mire santos de Dios, ¿por qué admitir la incertidumbre, la duda, la irresolución? ¿Por qué admitir la falta de confianza si Él ya ha sido por nosotros? El término sí, ¿no? Es un condicional en griego, que da a entender que ya fue cumplido todo en Cristo Jesús. Entonces, sí, ya fue. Entonces el apóstol Pablo dice, si eso es así, ¿por qué dudan? ¿Por qué hay incertidumbre? ¿Por qué se dejan atemorizar? ¿Por qué dejan que el peligro de la incertidumbre los atrape? ¿Cuáles peligros? ¿Por qué murmuran, critican, señalan? ¿Por qué no desarrollan sus responsabilidades como verdaderos creyentes, la de orar, estudiar la palabra, congregarse? ¿Por qué no desarrollan su responsabilidad si en ustedes hay dones, talentos? Sí, ya Jesús pagó. Si el Padre envió a su Hijo por ti y por mí, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dudan? ¿Por qué se dejan abrazar por este tipo de situaciones, este mare magnum de circunstancias que los quieren como arropar en un ámbito gris y oscuro? Hermano, el apóstol Pablo como diciendo, mire, confíe, sí, ya todo fue hecho. Que tus hijos te causan incertidumbre, no dejes que eso ocurra, hermano, hermana. Sí, Dios es con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué te dejas llenar de incertidumbre por lo que ves de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio, de la circunstancia, de la situación, de tu condición financiera, espiritual o emocional? ¿Por qué te dejas llenar de incertidumbre? Esto es, ¿por qué dudas? ¿Por qué eres irresoluto? ¿Por qué de alguna manera te dejas atrapar del temor? ¿Por qué la falta de decisión? ¿Por qué tanta vacilación? ¿Por qué tanta indecisión? ¿Por qué tu falta de confianza? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, dice el apóstol Pablo, ya hay una esperanza, Cristo. Si ya fuimos salvos, la salvación no se pierde. Si eso es así, ¿por qué no das evidencia de que Dios es por ti? Oh, Rey Santo, a esto se tiene que anclar mi alma. Esa debe ser tu ancla, mamá. No sé lo que ves de tu hija, de tu hijo. No sé lo que ves de tu matrimonio, de tu situación, tu circunstancia. Ancla tu vida a que Dios sí es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dios, se me va el tiempo. Ay, hermanos. Y en
En respuesta a semejante planteamiento, interrogación, en respuesta a ello viene algo sublime, maravilloso, extraordinario, que solo corresponde a un poema entretejido por uno que sabía que era que los brazos de gracia, los lazos de gracia y misericordia lo hubiesen abrazado. Pablo. Y Pablo plantea esta pregunta. Y como respuesta a esa clase de insinuaciones, bueno, sí, Pablo plantea esta pregunta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? Escuche, mire cómo el apóstol Pablo, para seguir su línea de pensamiento, primero parece darnos una respuesta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, hermano, sino lo entregó por todos. No se aferró a su Hijo, término de contraste, sino que lo entregó. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Cómo no nos dará con él? ¿Con quién? Con el Hijo que le entregó todas las cosas. Bien, me llama la atención cuando en su momento alguien pretendía casa, carro y beca y dinero en sus cajeros. Y asumió de alguna manera, porque venía de un lugar donde no se enseñaba sanamente, sino muchos de estos genios hablantinosos de la prosperidad enseñan este texto como si todas estas cosas fueran caso, carro y beca. Y claro, sacan de contexto, y esto por una razón, porque no leen de verdad con sentido el texto, ni han hecho una contextualización de los capítulos anteriores con respecto a la condición o a la condición de expiación sustitutiva. Esto es, de Cristo puesto por nosotros en la cruz, ¿sí? A cambio nuestro. Eso es expiación sustitutiva. Muy bien. Entonces sacan de contexto. Pero si tú te detienes, dice la palabra, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Está hablando de Cristo, todas las cosas, ¿no? ¿Cómo podría ser posible que Dios estuviera dispuesto, amado hermano, como para que respondamos ciertamente y lo entendamos y lo aclaremos, a sacrificar a su propio Hijo por amor a quienes creen en Él y después expulsarnos de la familia de Dios, de su reino, ¿no? Después de que nos compra a precio de sangre, a precio de su Hijo, ¿cómo Él nos va a dejar al garete? Si Él es Elohim creador, Él también sustenta su creación. Y la sustenta de tal manera que es perfecta, hermano, perfecta el sustento de la creación. Entonces, si Dios, está diciendo el apóstol Pablo, no escatimó a su propio Hijo, ¿haría menos por sus hijos a los que ha salvado en comparación a lo que hizo con respecto a su salvación? ¿Haría menos Dios? No, en ninguna manera, hermanos. Oh, por el amor de Dios. Él no va a dejar de hacer menos. Si no escatimó a su propio Hijo, ahora va a escatimar por quienes Él entregó a su Hijo, va a escatimar a los demás, a sus otros hijos, esto es a nosotros, a los que pertenecemos a la familia de Dios. ¿Estaría dispuesto Dios a darnos la espalda después de habernos limpiado del pecado y hecho justo ante sus ojos por medio del sacrificio de su Hijo y el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz? En ninguna manera. 1000 veces no, hermanos. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué eres irresoluto? ¿Por qué eres indeciso? ¿Por qué hay falta de confianza? ¿Por qué no desarrollas dones, talentos? ¿Por qué no desarrollas tus responsabilidades como creyente, orar, estudiar la palabra, congregarte? ¿Por qué? Si ya el Padre lo ha hecho. Ay, amados hermanos santos de Dios, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Vamos a explicar ciertamente todas las cosas, pero escuche, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios también les está diciendo a esos hermanos en la fe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿no? En Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3, para los que estudiaron Efesios con nosotros.
Si Dios nos bendice a todos nosotros, esto es a sus hijos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no por nosotros, es por Cristo Jesús. Pregunto, ¿no tendremos no solamente asegurada nuestra salvación, sino el cuidado a partir de ahí por un Dios que nos salvó? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué eres irresoluto? ¿Por qué eres indeciso? ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué no desarrollas tus responsabilidades como creyente? ¿Por qué los dones y los talentos que no son tuyos los pones al servicio del Señor? ¿Por qué entonces tomar decisiones apresuradas y desesperadas? ¿Acaso es la incertidumbre tu mejor consejera? ¿O se podrá decir de ti que eres certudini? Esto es confianza en tu Señor. Dará también viene del término griego charizomai. ¡Wow! El tiempo vuela. Que significa, charizomai significa, viene también del término gracia, ¿no? Que significa dar gratuitamente. Entonces, cuando tú veas gracia o veas dará también, vincúlalo, ¿no? En el mismo sentido de gratuitamente. Charizomai, gracia, o dar también, ¿no? Dar también. Entonces, ese charizomai hace referencia cuando el apóstol Pablo está diciendo o enseñando charizomai, gracia. Entonces dará también, o sea, por gracia, significa conceder gratuitamente, ¿no? Por lo tanto, parece muy responsable parece, y muy razonable interpretar el uso que Pablo hace de charizomai, ¿no? Aquí en Romanos 8:32, como algo que incluye la idea del perdón que Dios da generosamente en su gracia, así como a todo lo que Él da en su gracia. Si es así, hermanos, el apóstol Pablo también está diciendo que Dios dará perdón a sus hijos por todas las cosas. O sea, que donde quedó el carro, la casa, la beca y la plata en el cajero. Ay, amados santos de Dios Altísimo, que el Señor nos ayude. Cuando está hablando de que Él, ¿cómo no nos dará también todas estas cosas? Pregunta. Todas estas cosas está diciendo que es que su gracia, ¿no? Su gracia es tan grande que nos dará perdón a nosotros, sus hijos, por todas las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Hermano, hay que hacer un estudio juicioso siempre y contextualizar. No podemos sacar el texto, hermano, del contexto. Tenemos que leer desde Romanos 1 hasta 8 y darnos cuenta ciertamente que el apóstol Pablo en la doctrina, porque Romanos es doctrina, lo que está brindándonos es la seguridad de la expiación sustitutiva. Esto es de salvación. Y si es expiación sustitutiva, salvación, si es Cristo, si es cruz, no es prosperidad material, física y terrenal. Eso, hermano, eso son añadiduras, hermano. Por eso es que muchos no son generosos, no diezman, no ofrendan. Y cuando se les habla de diezmo, de ofrenda, de donativos, se ponen bravos. Y algunos dicen, no me parece. Pues, hermano, ahí hay algo que es claro. Entonces son presas de la incertidumbre. O sea, pues dudan, vacilan, son irresolutos, indecisos, les falta confianza, vacilan, ponen en duda. Y por eso son hasta temerosos, y ese temeroso los hace que se vuelvan avarientos, codiciosos, tacaños, y aprieta, porque mi platica, por el amor de Dios, hermano. La Biblia no está hablando aquí en ningún momento de bienes materiales, terrenales, superfluos, vanos. No, mi amados santos de Dios, el tiempo vuela. Bueno, así que el perdón ilimitado de Dios hace imposible que un creyente, hermano, escuche, el perdón ilimitado de Dios hace imposible que un creyente no esté al alcance de su Señor, de la gracia de su Señor. ¿Me hice entender? El perdón ilimitado de Dios hace que no sea posible que el creyente esté al alcance de la gracia de su Señor. Es por puro perdón, hermano, por esa sacrificio en la cruz que estamos expuestos, bendita, santamente, privilegiosamente expuestos en todo tiempo a su gracia. Y eso por puro perdón.
Ay, hermano, ¿qué prueba más grande de seguridad entonces podrías tú tener aparte del propósito inalterable de Dios? Te salva, te guarda, te perdona y su gracia sobre ti. Entonces, ¿por qué incertidumbre? Entonces, ¿por qué no certudinis? ¿Por qué no confianza, hermano? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no esa confianza? Y dice la palabra y continúa, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¡Oh, Rey! Hermano, yo quisiera, la verdad, entrar y palabra por palabra y darle toda la terminología en griego, muy seguramente. El tiempo no da, seguramente, hermanos. Pero, hermano, después de esto, Cristo el que murió, más aún Él resucitó, está a la diestra de Dios Padre, Él también intercede por nosotros. Una intercesión continua de Dios por todos los creyentes, por sus escogidos. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie va a arrebatar de su mano a quien Él determinó, dice Juan 10:28. Nadie, los escogidos de Dios, nadie los arrebatará. Si Cristo, escuche, si Cristo obra en nosotros, si Cristo reflejó la obra más magnificente, única, incomparable, como jamás, nunca nadie reflejó tan grande obra, su cruz. Hermano, le hago esta pregunta. Si Cristo, habiendo reflejado tanto amor, tanta misericordia, y desde la cruz incluso haber expresado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la pregunta entonces cabría y sería, después de esto, ¿Él nos abandonaría? ¿Él dejaría de interceder por nosotros? En ninguna manera, 1000 veces no. Ay, hermano, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, intercede. Su obra expiatoria quedó completa, sí. Consumado fue. Pero, hermano, no para ahí nuestro Cristo. Aún intercede por nosotros. Es nuestro único mediador. No existe otro. No existe otro. Sí, Jesucristo. Salvos nos ha hecho, perpetuamente nos ha hecho salvos. Sí, es verdad. Sin embargo, y a pesar, escuche, de que la obra quedó completa, consumada fue, Él sigue intercediendo por los suyos. Entonces, ¿por qué te dejas llenar de incertidumbre? ¿Por qué dudas? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué eres irresoluto, indeciso? ¿Por qué no anclas tu alma a los principios y a las verdades eternas para que no te deslices y con el tiempo me digas, pastor, con todo respeto, pero... con todo respeto, ¿no? No, sí, pastor, con todo respeto, pero usted, con todo respeto, mejor paro ahí para no desgastarme. Ay, santos de Dios altísimo, hermanos, anclen sus almas para que ustedes se mantengan fieles, leales en su congregación, en el estudio de la palabra, en la oración, y puedan desarrollar con responsabilidad sus deberes. ¿Cuáles, hermanos? Dones y talentos al servicio del reino. Oh, Rey, si nosotros entendemos que Cristo murió en la cruz para salvarnos del pecado, entonces entendemos y tenemos claro que Él sigue intercediendo por los suyos. Él no intercede para que seamos salvos, no, ya fuimos, sin embargo, hermano y santo de Dios, Él sigue siendo nuestro mediador. Ay, hermanos, por el amor de Dios, hermanos, en lo que nos resta de vida, ojalá, hermanos. Y si el Señor a bien tiene y me da unos días más de vida sobre esta tierra, le pido siempre que me mantenga seguro y anclado, siempre, hermano, siempre, en un solo principio, en uno solo, hermano. Bueno, sería toda la Biblia, en uno solo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, quiero vivir el resto de mi vida con esas palabras ancladas a mi alma. Porque si yo mantengo
ancladas esas palabras a mi alma, entonces podré preguntarme y responderme, como lo hizo el apóstol Pablo. Conclusiones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Ay, hermano! Santo de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermano, ¿qué entonces nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes y en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es obvio que muchas circunstancias para nosotros pueden ser muy desagradables, que por momentos nos pueden agobiar y son peligrosas y pueden tener una influencia perjudicial seguramente en la fe de algunos y y en la perseverancia de otros, seguramente sí. Sin embargo, la pregunta aquí es si pueden o no hacer que un creyente pierda la salvación a causa de su pecado. Esa es la pregunta. En esencia, esta pregunta, mi amado hermano, lo que está diciendo, ¿quién te va a quitar lo que Dios ya te dio? ¿Quién? ¿Quién, hermano? Si lo primero que debe notarse en este texto, mi amado hermano, es que el amor de Cristo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No se refiere al amor de un creyente hacia Él, sino más bien su amor por el creyente. Ninguna persona, escuche, puede amar a Cristo, ninguna, sin haber primero experimentado la obra amorosa, redentora de Cristo en la cruz. Nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Entonces, hermano, si no es tu amor, si no es el amor de Él, ¿por qué vacilas? ¿Por qué esa indecisión? ¿Por qué esa falta absoluta de confianza? ¿Por qué esa irresolución? ¿Por qué esa incertidumbre? ¿Por qué no más bien certidumbre? Esto es confianza. Ay, hermano, mire, si vives en la confianza de tu Señor, ¿qué te va a separar? ¿Tribulación? ¿Tilipsis? Se transmite como una idea de depresión. Hermano, si tú tienes claro que es el amor de tu Señor, venga la presión que sea, tú te mantienes firme, estable, en certidumbre, en la confianza, en la plena seguridad. No vas a abandonar. No, hermano, por el amor de Dios. A pesar de dificultades externas como las que muy probablemente vivió Pablo, de tantas adversidades, te mantendrás. Ay, hermano, lo que veas. ¿Sabes por qué? Porque estás anclado. Estás anclado a la certidumbre, estás anclado a la confianza de un Dios que te salvó, sí, pero que también intercede por ti. De un Dios que te salvó por medio de su Hijo y ese Hijo también intercede por ti. Entonces, ¿por qué, hermano, duda, vacilación, irresolución, indecisión, falta absoluta de confianza? ¿Por qué esas decisiones, esas determinaciones que lo único que reflejan son incertidumbre? Y para poderlas avalar y argumentar, entonces muchos refieren de esta manera: Dios me dijo, Dios me habló. Hermano, cuando Dios dice y Dios habla, no va en contra de los principios. Se la dejo ahí. Muy bien. La segunda circunstancia amenazadora, ciertamente para que algunos se deslicen, es la angustia, que se traduce como stenochoria del griego, para referirse a algo estrecho. Muchas veces, hermano, se nos comprime de tal manera que la depresión a algunos parece hacerlos presa. Y si eres presa y caes en medio de eso, entonces no has tenido claro esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él no escatimó a su Hijo. Y si no escatimó a su Hijo, ¿cómo nos abandonará a nosotros? En ninguna manera. Ay, hermano, mi amado hermano, puede que en esos momentos nos encontremos en nuestras propias fuerzas indefensos. Pero sabe, Él siempre nos va a sustentar y nos va a cuidar. Porque no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación
que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino, dice la palabra, término de contraste, sino, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nunca dice que no vayamos a tener ni tribulación ni angustia. Nos va a dar la salida para poder soportar. Pero algunos buscan más bien la salida para huir. Y recuerde, hermano, Apocalipsis 21:8, si a mal no estoy, ni los cobardes, dice. Ay, el listado empieza por esos. ¿Y por qué por esos? Porque el cobarde entonces nunca tuvo anclada su alma a que Dios era por él. ¿Quién iba a estar con él? Nunca tuvo anclada su alma a que el Señor no había escatimado a su propio Hijo, sino que lo había entregado por todos nosotros. Nunca estuvo anclada su alma a ello. Por eso buscó otra salida. Ay, amado hermano, santos de Dios, vida cristiana, sin tribulaciones, sin angustias, sin persecuciones. Entonces estás en Disney World, hermano. Perteneces más bien a la congregación de las abejitas ruidosas de Cristo. Bueno, Cristo un decir. ¿Qué entonces nos podrá separar? ¿Hambre? Para algunos el vientre es como si fuera la marca del diablo, hermano. Buscando más, detrás de qué, o qué comer, qué beber, o qué vestir, porque dice desnudez. Por el amor de Dios, hermanos. Por el amor de Dios. Muchos creyentes, hermanos, que decían creyentes, se han desviado, han dejado de desarrollar su responsabilidad santa, divina y privilegiosa, porque su vientre los ha cautivado. ¿Qué nos podrá separar? ¿Peligro? Ay, hermano, peligros. Estamos expuestos todo el tiempo, hermano. Uno como pastor está expuesto todo el tiempo. Peligro a ser traicionado, peligro a ser murmurado, criticado, señalado, el pastor, su esposa, sus hijos, el hogar del pastor. ¿Qué pues diremos entonces de los demás? Si fue esto con Cristo, ¿acaso nosotros estaremos exentos de eso? Hermano, la traición aquí como pastor está a la orden del día. Las deslealtades, las infidelidades, las murmuraciones, las críticas están a la orden del día. Pero eso nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el resto de mis días, hermano, pueda vivirlo de esa manera, a pesar de peligro, desnudez, hambre, angustia, persecución, lo que sea, hermano. Pero que nada me separe. ¿La espada? La espada, hermanos. Muchos hoy están siendo presos, sentenciados en cárceles a causa de una Biblia. Pero otros están saliendo corriendo a causa de la Biblia. Y que dicen ser cristianos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas al matadero. En otras palabras, no debería de sorprendernos como cristianos, hermanos, que tengamos que soportar sufrimiento por causa de Cristo, aún, incluyendo los mismos familiares. Esos que un día crecieron junto, esos serán seguramente los primeros, porque ese es el costo de la fidelidad a Dios. Ese costo siempre ha sido alto. Y Jesús lo declaró y termino. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesucristo, la hallará. Por eso Pablo le asegura a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, de memoria, porque lo he vivido, padecerán persecución, infidelidades, murmuraciones, críticas, deslealtades. Si un cristiano, hermano, concluyo porque ya me están haciendo caras, menos mal que no tengo como coordinadora de predicación y medios a la coordinadora de aula virtual, y si no, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí, amados santos de Dios? Si un cristiano de profesión, hermano, le da la espalda a las cosas de Dios, o vive de manera persistente en el pecado, está probando, está demostrando que nunca perteneció a Cristo en lo absoluto. Esas personas no han perdido su salvación, sino que nunca la han recibido.
Aquel que dice cristiano, creyente, pero vive en la completa incertidumbre, murmurador, criticón, aparte de eso alejado de su Dios, pero súmele a eso, no desarrollando con responsabilidad sus deberes, esto es, poniendo al servicio del Señor sus dones, sus talentos, su servicio. Mucho me temo, hermano, que nunca han recibido la salvación, porque el ser salvo se evidencia. Juan dijo acerca de estos cristianillos contemporáneos, posmodernistas, letras cursivas: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los de nosotros son los de la certidumbre. Los de nosotros son los de la plena confianza, seguridad. Los de nosotros no son aquellos dudosos, vacilantes, irresolutos, indecisos. Un día sí, otro día no. Esos no son los de nosotros. Así que, mis amados hermanos, concluye el apóstol Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ofréndeme en 5 minutos. El que quiera ofrendármelos, bienvenido, se los recibo. El que no, hermano, puede desconectarse, descanse en paz. Descanse en paz o buen reposo hoy, que el Señor le bendiga, ¿no? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Va concluyendo el apóstol Pablo. Más que vencedores. ¿Sabes? Viene una terminología griega que se traduce como hupernikao. Hupernikao, con K de kepis. Hupernikao. Es un verbo compuesto que tiene la indicación o va en dirección a tener o a describirse de esta manera: tener una super victoria. ¡Wow! Más que vencedores. Hupernikao. Tener una super victoria. Esto es triunfar por encima de todas las circunstancias, situaciones que ya hemos nombrado. Los que son más que vencedores tienen una victoria que es suprema. Y no por ellos mismos, no por nuestros méritos. No. No porque tengamos méritos o haya en nosotros excelencia alguna. No. ¿Sabe por qué somos hupernicaos? Por los méritos y las excelencias de Cristo. Porque dice la palabra: por medio de aquel que nos amó. Por eso somos más que vencedores. En el sentido de que salimos de los problemas, no que no hayan problemas, sino que salimos de los problemas con más fortaleza que antes. Que antes, cuando esas circunstancias y situaciones nos amenazaron, en esta oportunidad saldremos verdaderamente fortalecidos. Si eso es así, hermano, entonces ¿por qué eres codicioso, avaro, tacaño? ¿Por qué se te dice diezmo, ofrenda, donativo y tiemblas? Te da beriberi, furufufú, palideces y te corre agua fría por todo el cuerpo. Por el amor de Dios, hermano. ¿Cómo va a ser esto así, hermanos? Entonces, ¿cuál hupernicao? ¿Cuál hupernicao, hermano? Cuando la incertidumbre te abraza, cuando dudas, cuando hay falta absoluta de confianza, vacilación, irresolución, indecisión, ¿por qué será de tus hijos? ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será del matrimonio? Algunos hasta ya tienen el horóscopo. Cristianos. Muy bien, sigamos. Somos más que vencedores a causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que cualquier pérdida terrenal es temporal e insignificante para la recompensa que nos espera. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que vivió, ¿sabe cómo denominó a todo eso que vivió de tanta dificultad y circunstancia? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, lo denominó como una leve tribulación. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo era un certudini. Tenía la seguridad, la confianza, la plena y absoluta seguridad y confianza de que si su Señor lo había salvado, no le iba a volver la espalda. El problema es que mucho que dice ser creyente, nominalillo, cristianillo, de estas denominaciones posmodernistas, abandonan a su Señor, le dan la espalda y no desarrollan con responsabilidad estos cristianillos nominales, posmodernistas, contemporáneos,
su responsabilidad, sus dones y los talentos, no los ponen al servicio del Señor, sino que dan la espalda. Así que, mi amado hermano, en lugar de que esas cosas nos separen de Cristo, pidámosle al Señor que antes que nos separen, nos acerquen más a Él. Que su gracia, su gloria repose sobre nosotros. Que crezcamos en nuestro entendimiento. Que entendamos, hermano, que el entendimiento que Él nos da es para hacer su voluntad. Que crezcamos en su gracia, hermano. Porque esa gracia va a ser, hermano, que sea suficiente para, como lo denominó el apóstol Pablo, para que cualquier tipo de situación, ya sea tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o espada, a pesar de todo ello nos mantengamos firmes, hermano. Mientras esperamos su gloriosa venida. Pidámosle al Señor que Él nos haga pasar, sí, seguramente, por esas pruebas, pero que tengamos esa fortaleza a causa de su gracia. Pablo fue muy claro y expresivo, en un crescendo a la verdad, único y auténtico al final. ¡Oh, el crescendo, el culmine, el clímax! Pablo dijo, por lo cual estoy certudini. Estoy certudini que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¡Qué crescendo! ¡Qué manera de terminar, de finalizar semejante poema entretejido! Y entretejido por un sentimiento, una pasión única, auténtica, genuina, la certeza de que su Señor le había salvado, pero que también le sustentaba. ¡Uy! ¡Qué sublime final! ¡Qué conclusión, hermano! Que ojalá sea la tuya, la mía, hermano. Y que podamos tener, concluyo, como dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros deberíamos estar en capacidad y de responder con Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, oh Rey, por una palabra como la de hoy, Señor. Gracias, Santo Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, levanta hombres y mujeres certudinis. Hombres y mujeres que tienen la certeza, la seguridad, la confianza absoluta en quien han dicho creer y a quien han dicho seguir. Una confianza absoluta que debe reflejarse en su servicio, conducta. Una confianza absoluta que no se depende de las circunstancias, acontecimientos o situaciones. Oh Rey, aléjanos de toda incertidumbre, de toda vacilación, irresolución, indecisión. Por favor, Señor. La vacilación, la irresolución, la indecisión no nos hace dadores, generosos, no nos hace amorosos, compasivos. Pero, Señor, cuando hay certeza, cuando hay confianza, cuando hay seguridad, somos generosos, dadores, compasivos, amorosos, tiernos, misericordiosos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey Santo, a mantenernos alejados de los peligros de la incertidumbre. Ayúdanos a mantenernos alejados de ser cuestionadores, criticones, murmuradores. Ayúdanos, Señor, para que no nos alejemos de ti, Señor. Ayúdanos, oh Rey, Señor, para mantenernos alejados de ese peligro terrible de la incertidumbre que nos impide desarrollar con responsabilidad, con valor, con pasión nuestros deberes como creyentes, Señor. Por favor, Señor, los dones y los talentos son tuyos, no son míos. Los pusiste tú en mí para tu servicio. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que en oración, Señor, perdamos todo temor, para que en el estudio sistemático de la palabra y disciplinado nos preparemos, Señor.
incluso para lo peor, ¿por qué no? También para lo mejor, pero es solamente a través del estudio de la palabra, para que cuando nos congreguemos, Señor, sintiendo amor por nuestra congregación, nos sintamos rodeados de un ejército, Señor, de valientes que tienen la certeza de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora bien, hermanos, terminamos en nuestra oración. ¿Qué pues diremos a esto? Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Amados santos de Dios, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero, para mí lo fue, de gran bendición, una palabra como la de hoy, santos de Dios. Qué bueno haber tenido este tiempo. Mi gratitud a todos los que diezman, ofrendan y hacen llegar sus donativos. En verdad, mi amado hermano, ustedes saben que lo que menos expongo son mentiras y argucias para timarles. Pero expongo con sensatez y con sinceridad que sí la iglesia precisa de recursos para mantenerse con las puertas abiertas y que la palabra corra. Por eso siempre será muy importante, amado hermano, y no estoy haciendo la labor del pordiosero, estirando el sombrero, pero siempre será muy importante que usted desde el dar también experimente la bendición de nuestro Rey de Gloria. Hermano, abandone la incertidumbre para dar, más bien tenga la certidumbre para dar. Cuando tú tienes certidumbre en dar, eres generoso. Y de la misma forma, no te quepa la menor duda, serás bendecido. A todos, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Como siempre, amados, a los que no he visto hace mucho tiempo, ojalá pueda volver a ver, abrazar y decirles bienvenidos, un abrazo y que el Señor les bendiga. Así que el próximo domingo, ya saben, nos vemos, si el Señor a bien tiene, primero Él, no, claro, tenemos certudini de que nos podemos ver, ¿sí? Y ya no sé aquí, pero sí hay certudini de que nos podamos ver allá, amén, pero de que nos vemos, ¿no? Así que, hermano, quiérame, aprécieme, respéteme, ámeme, porque sea aquí o sea allá, me va a tener que ver. Y qué bueno que usted me tenga que ver, pero gozosamente. Es una forma de decir. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga. No quisiera uno despedirse, ¿no? Pero bueno, la situación es esa. Próximo domingo anunciaremos. Así que gracias una vez más a todos. Mi gratitud por sus, ¿cómo se diría? Mensajes, de verdad, por sus preciosos mensajes. Gracias. Bendiciones a todos. Esto es para ver cómo me desconecto. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a ver. Aquí mi camarógrafo está tratando de hacer una